Muy bien, continuando con este tema, vamos a especificar algunos términos como la identidad, la personalidad colectiva y la cultura popular. Pero lo primero que quiero aclarar es que cada individuo edifica un sistema de ideas a partir de las experiencias del mundo, de la observación y reflexión que esto conlleva. Recordemos que la cultura no solamente es lo típico de los bailes, la comida o la música. Cuando hablamos de cultura es una forma de ser, de vivir, de hablar, de pensar y de vestir. Entonces cada individuo edifica esa manera de ser a través de las experiencias y no solo las de él, sino de su comunidad y no necesariamente esta con la que conviva, sino con aquellos antepasados que formaron de alguna manera vida en donde se desenvuelve la persona, en el espacio geográfico donde está el individuo. Muy bien. La identidad nacional y cultural es el conjunto de manifestaciones o expresiones que conforman la manera de ser del ciudadano colectivo de una nación. La personalidad colectiva, ¿qué es eso? Les comento que nosotros somos seres sociales. El ser humano ha desarrollado esa capacidad desde que el hombre es hombre, porque es lo primordial que necesita para sobrevivir. Somos seres colectivos. Entonces, bueno, aquí nos dice que los indígenas europeos y africanos dentro de una conformación son una conformación muy compleja. Entonces es más de lo que estamos hablando. Es una conjugación de todas estas culturas, inclusive otras, que como seres colectivos forman un nuevo legado cultural. Ok, ahora vamos a hablar de la cultura popular. Es con frecuencia la raíz en la que se inspira el nacionalismo cultural. Es la expresión de los grupos étnicos minoritarios. Cuando hablamos de lo popular, hablamos de la raíz, de las creencias principales, de nuestra raíz como ciudadanos, o mejor dicho, de nuestra identidad nacionalista. Muy bien, hemos abarcado diferentes, digamos, términos, pero hay dos muy importantes que incluso aparecen en nuestra Constitución que es necesario aclararlos. Bien, una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas, pero los contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. Y aquí vamos con estos dos términos, multiétnico y luego pluricultural. Ok, multiétnico. Las sociedades multiétnicas, a diferencia de las sociedades nacionalistas, integran a diferentes grupos étnicos, sin importar diferencias de cultura, raza e historia. Todas las grandes ciudades pueden considerarse sociedades multiétnicas, incluso aquellas en las que el odio racial y la intolerancia étnica son frecuentes. Nuestro país es un país multiétnico porque poseemos en todo nuestro territorio nacional más de 44 etnias indígenas que prevalecen a lo largo del tiempo y que tienen cada una de ellas culturas distintas, creencias distintas, modos de ser y percibir la vida distinta. Bien, ahora vamos a explicar qué es pluricultural. Toda cultura es básicamente pluricultural, es decir, se ha ido formando a partir de los contactos entre distintas comunidades de vidas y que aportan sus modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente, los intercambios culturales no tendrán todas las mismas características y efectos, pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural. Evidentemente, cada cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar en las que determinados grupos se encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay una jerarquía entre las culturas, estaremos postulando el principio ético que considera que todos son igualmente dignas y merecedores de respeto. Ok, vamos a hablar de otro término
bastante importante, que es la transculturización. Bien, la asimilación de la cultura se condicionó para llegar a la cultura venezolana actual, similar en muchos aspectos al resto de América Latina. Pero el medio natural hace que haya diferencias importantes. En etapas más recientes, en las grandes ciudades y regiones petrolíferas, irrumpieron manifestaciones culturales de origen estadounidense y de la nueva inmigración de origen español, como por ejemplo italiano y portugués, aumentando el ya complejo mosaico cultural que existía en nuestro país. La transculturización no es más que ese intercambio de cultura, de sociedades que favorecen en ciertas ocasiones y que ayudan a cambiar y a evolucionar las sociedades. Bien, para hacer un resumen y hablar solo un poco del contexto actual sobre la cultura de Venezuela, podemos decir que la sociedad venezolana ofrece un cuadro variado y complejo a los ojos de los analistas, especialmente por los hábitos y tensiones de la sociedad urbana, la difícil situación de los reducidos sectores rurales en el país, la agudización del conflicto político con su respectivo impacto en la realidad socioeconómica, los índices de criminalidad, los fenómenos de transculturización y los movimientos migratorios internos y externos. La manera en cómo vemos la vida ha cambiado estos últimos 20 años. Sabemos que ahora hay un mayor intercambio cultural a través de otros medios que antes no existían. La globalización nos ha permitido comunicarnos con personas o con sociedades y ver cómo conviven y cómo habitan el planeta en las zonas más lejanas. Y entendemos que esto ha tocado bastante fuerte a nuestra cultura. Y bueno, a pesar de que somos un pueblo bastante diverso y tenemos nuestras tradiciones muy propias, pero hemos aumentado o hemos cambiado, mejor dicho, nuestra manera hasta de vestir, nuestra manera hasta de comer. Y quizás también nuestra manera de ver la vida, gracias a estos intercambios culturales que existen en la actualidad. Muy bien, esto ha sido todo por esta parte de este primer tema. Recuerden que todo esto es una profundización del tema de la cultura, que es bastante importante para entender cómo son las manifestaciones artísticas dentro de nuestro país y cómo se desarrolla luego los patrimonios o cómo conjuntamente se desarrollan los patrimonios tangibles o intangibles. Muy bien, espero que haya sido de provecho esta clase. Cualquier duda, repito, va a estar abierto el foro de dudas donde vamos a responder cualquier inquietud. Que tengan un feliz día.